Y bueno, vamos también a dar comienzo a la transmisión por YouTube, si les parece, junto con el comienzo de este evento en el cual mi nombre es Patricia Arnera. Le doy la bienvenida a todos los que se han conectado a esta reunión y sesión especial de la Academia de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires, en la cual vamos a hacer el acto formal de incorporación del doctor Fabián Bombardelli como académico correspondiente. Eh, el acto es una pequeña presentación por parte nuestra de lo que es la Academia de Ingeniería, señalando que bueno, somos varios los integrantes que la constituimos como miembros titulares, y los miembros correspondientes son aquellos que no tienen la posibilidad tal vez de vivir de manera cercana al lugar donde realizamos las reuniones. Hoy la tecnología nos ha permitido que prácticamente dejemos atrás esas distancias, y Fabián en este momento se encuentra en Estados Unidos. Habíamos pensado que íbamos a aprovechar un viaje de él hacia Argentina como para tener este acto de manera presencial, pero bueno, lamentablemente contrajo COVID, así que no pudo viajar. Agradecemos a todos que se hayan conectado, y comento entonces que Fabián es ingeniero hidráulico recibido de la Universidad Nacional de La Plata. Su presentación y el perfil de su actividad profesional la va a realizar el académico Raúl Lopardo, y la presentación que va a brindar el doctor Bombardelli se refiere a enseñanzas de la mecánica de fluidos moderna. Así que, sin más, si les parece, doy paso a las palabras del académico Raúl Lopardo, como para que haga la presentación formal de el doctor Fabián Bombardelli, que al finalizar este acto queda formalmente incorporado como académico correspondiente de esta academia. Raúl, si querés hacer la presentación, entonces. Mucho gusto. Señora Presidente de la Academia de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires, ingeniera Patricia Arnera. Señor Director de la Carrera de Ingeniería Hidráulica, ingeniero Oscar Licia. Señores académicos, distinguidos colegas, señoras y señores. Es para mí un privilegio participar hoy en esta formalidad de la Academia, que es la presentación en sesión abierta del ingeniero doctor Fabián Bombardelli. Su designación como miembro correspondiente de nuestra academia en los Estados Unidos de Norteamérica prestigia a nuestra institución y a quienes la integramos. Es además para mí una muy grata tarea, porque siento por él un sincero y profundo aprecio personal, alimentado a lo largo de los años, y que se iniciara en la ya lejana relación entre profesor y alumno. Fabián Bombardelli es un notable producto local, bachiller abanderado de nuestro emblemático Colegio Nacional y sobresaliente ingeniero hidráulico egresado de la Universidad Nacional de La Plata en 1992. Además, en enero de 1999 obtuvo el diploma de magíster en simulación y control numérico de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por el doctor Ángel Menéndez, con tesis sobre un modelo cuasi tridimensional para la simulación de la acción del viento en flujos de baja profundidad. Acredita con ello ser el primer graduado de la especialidad en ese centro de estudios. Aproximadamente durante el tiempo transcurrido entre ambos diplomas, fue becario y posteriormente investigador en el Departamento de Modelos Matemáticos del Laboratorio de Hidráulica Aplicada del Instituto Nacional del Agua, por lo que compartimos no solo el transporte de los 150 kilómetros diarios de ida y vuelta de Ezeiza durante ese lapso, sino también numerosas acciones técnicas y algunas publicaciones, en particular una de ellas contenida en un capítulo de un texto de UNESCO acerca de la educación del ingeniero hidráulico para la sociedad del conocimiento. En 2003, bajo la dirección del doctor Marcelo Horacio García, obtuvo con honores el doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Illinois, con sede en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Su tesis versó
sobre turbulencia en modelos multifásicos de penachos de burbujas de aireación. En la actualidad es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de California en Davis, a la que accedió como docente en 1998 y donde desde 2004 es profesor titular de la cátedra Lillian and Gerard Orloff, que distingue a líderes en la especialidad de los recursos hídricos. Entre sus múltiples campos de acción se ha destacado en el estudio de flujos multifásicos, plumas de burbujas, física de la turbulencia, métodos computacionales y desarrollo de algoritmos, transporte de sedimentos en flujo a superficie libre, aliviaderos escalonados e investigaciones con énfasis en la hidráulica ambiental. Ha recibido numerosos premios como estudiante, como profesor y por sus actividades como investigador. En 2001, el Glenn and Helen Stout Water Research Award. En 2003, el First Prize in the Student Technical Paper Competition en el Congreso Mundial de Agua y Recursos Ambientales de Filadelfia. En 2009 y 2010, premios al mejor revisor del Journal of Hydraulic Research de la Asociación Internacional de Investigaciones e Ingeniería Hidráulica. En 2012, el reconocimiento como Outstanding Reviewer del Journal of Hydraulic Engineering de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. En 2015 fue distinguido por esa misma asociación con el premio como sobresaliente advisor de las facultades en el estado de California. En 2015 recibió el CEE Young Alumni Award, premio otorgado por la Asociación de Alumnos de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Illinois. Y más recientemente, el profesor Fabián Bombardelli fue elegido como miembro del Instituto de Recursos Ambientales e Hídricos, que es la fuente técnica de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles para temas ambientales relacionados con el agua. Es autor o coautor de más de 150 publicaciones científicas en el campo de la hidráulica y del ambiente, en revistas de alto impacto, y 6 capítulos de libros de la especialidad. Es revisor de 35 revistas científicas o tecnológicas de nivel internacional. Ha actuado como director y codirector de 27 tesis de maestría y 11 de doctorado, y como conductor de importantes proyectos de investigación y desarrollo. También ha trabajado como consultor del gobierno de Argentina y de las Naciones Unidas en Perú, sucesivamente en 2011 y 2013, y en el primer caso proponiendo el sistema de cascadas para el Matanza-Riachuelo. Entre sus múltiples actividades, estimo de relevancia destacar su actividad como revisor y editor de primer nivel internacional. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Mecánica de Fluidos Ambientales desde 2011 y del Comité de Revisión de la Revista Internacional de Investigación de Sedimentos. Además, es editor en jefe fundador de la Revista Iberoamericana del Agua, Río Agua, publicada por Elsevier bajo el soporte de la IAR desde 2014. Es editor asociado de la revista Hidroambiente e Investigación desde 2018. Desde marzo de 2020 es el editor en jefe del Journal of Hydraulic Engineering de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, de la que fuera editor asociado desde 2013. Ha participado en numerosos seminarios y congresos de la especialidad en Estados Unidos, Argentina y en el resto del mundo, siendo en 15 de ellos orador principal. Deseo especialmente destacar la gran generosidad de compartir sus conocimientos con jóvenes y no tan jóvenes de la Argentina, en particular manteniendo relaciones con sus instituciones de origen, como es el caso de nuestra Facultad de Ingeniería, que lo tuviera como destacado alumno. Además, estimo necesario comentar otros aspectos que no están reflejados en su currículum vitae, como su capacidad notable para integrarse y dirigir grupos de investigación, desarrollo y transferencia de alta especialización en campos transdisciplinarios, así como su destacable calidad humana y su muy particular modestia. Repitiendo lo que he expresado en una reciente presentación muy parecida a esta
en el caso del dictado de un curso en la facultad. Alguien que no lo conoce podrá pensar que Fabián, con todos estos antecedentes, solo tendrá interés por las actividades científico-tecnológicas. Nada menos cierto. Nunca dejó de dedicar tiempo para los amigos. Claro que siempre hemos discutido de fútbol, porque ambos somos fanáticos de los dos irreconciliables equipos platenses. No ha logrado, no ha resultado fácil dirigirme a los presentes en forma casi impersonal, evitando la evocación de momentos entrañables. Tengo imborrables recuerdos de diversos encuentros por el mundo, motivados por nuestra común actividad itinerante, por cursos, congresos y conferencias. Estoy inmerso entonces en una sensación muy especial en la que se entremezclan el afecto, el reconocimiento científico y la nostalgia de transcurridos tiempos. En síntesis, con particular orgullo e íntima satisfacción, hoy tengo el honor de presentar en este acto, como miembro correspondiente en Davis, California, Estados Unidos, al ingeniero doctor Fabián Bombardelli, que sin duda nos prestigia por sus conocimientos y aún más por sus valores personales. Ustedes habrán escuchado lo que ha sido la presentación realizada por el académico Leopardo de los antecedentes del doctor Bombardelli, así que si bien vamos a guardar su presencia en Argentina para poder entregarle personalmente el diploma que lo acredita como académico correspondiente, le damos en este momento un fuerte aplauso, ¿sí? Felicitándolo y sobre todo, bueno, agradeciendo que su incorporación a la academia va a ser también que tengamos una interacción muy fructífera para lo que es la ingeniería de nuestro país y en particular, bueno, el desarrollo de la formación de jóvenes ingenieros también. Si te parece, Fabián, es tuya la palabra para poder, bueno, hacer tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl. Realmente estoy muy, muy sonado por sus palabras. De hecho, nos une una larga y hermosa amistad, a pesar de nuestras simpatías futbolísticas. Y le agradezco infinitamente las palabras que ha formulado. Paso entonces a compartir con ustedes la charla que tenía planeada. Espero que puedan ver bien esta presentación. ¿Se ve bien el PowerPoint? Sí, se ve perfecto, Fabián. Muy bien. Bueno, obviamente les agradezco a todos los distinguidos miembros de la Academia de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires por aceptarme, por nominarme y por recibirme en esta distinguida institución. Espero contribuir con mi granito de arena para las actividades de la misma. Y al mismo tiempo aprovecho esta oportunidad para agradecer a un montón de gente e instituciones también que me han brindado un montón de ayuda para los objetivos que uno se propuso realizar. En primer lugar, quiero destacar el sistema educativo argentino tan vapuleado y tan afectado en las últimas décadas, del cual me siento muy orgulloso y que me permitió finalizar con un grado de ingeniero hidráulico, evidentemente, y después la maestría en la Universidad de Buenos Aires. Evidentemente, el hecho de que sea público me permitió hacerlo. Mi familia no tenía demasiados recursos para solventar una carrera completa y afortunadamente yo la pude completar porque el sistema es público y es de excelencia. También quiero agradecer a los excelentes profesores que me enseñaron, tanto en la Universidad Nacional de La Plata como en la UBA, y en especial quiero agradecerle a Raúl por enseñarme el poder de la oratoria, el creer en uno mismo y en avanzar en el propósito de cumplir todos los sueños. También le quiero agradecer al profesor Julio de Lío,
De hecho, por ejemplo, yo enseño en la materia acá en Davis las mismas explicaciones que Julio nos diera sobre curva Remanso, por ejemplo, que para mí son únicas y que pongo en práctica cada vez que enseño este curso. También quiero agradecer al profesor Marcelo García por permitirme realizar mis estudios en Estados Unidos de doctorado. Marcelo muy pacientemente me enseñó el enorme valor y el detalle de los modelos físicos. Yo tenía experiencia en el INA con modelos numéricos básicamente, y Marcelo me inculcó la belleza de los modelos físicos. Obviamente también agradezco a mis estudiantes y colaboradores que me han enseñado mucho y que hacen esta vida de profesor muy atractiva día a día. Y finalmente agradezco a mi familia, a Gaby, Osvaldo, y a mis amigos que a pesar de todos mis defectos me siguen queriendo. Entonces, quería en una transparencia inicial resumir lo que hacemos en Davis. De hecho, el profesor Lopardo lo resumió muy bien con las palabras flujos multifásicos, y lo que queremos hacer es entender cómo interactúan casos en que uno tiene, por ejemplo, de estos tres casos posibles de la materia, sólido y líquido. El típico ejemplo de esto es un flujo en un río, donde uno tiene el agua que acarrea sedimentos, partículas sólidas, y evidentemente esto se puede imaginar como el ejemplo característico de lo que llamamos flujos multifásicos. Si uno combina, por ejemplo, líquido y gas, tenemos el ejemplo de agua con aire, y esto es la rápida de la presa de Itaipú entre Brasil y Paraguay. Este es uno de los pocos casos en los cuales la presa, esta rápida, ha funcionado. Aquí otra vez, el que acarrea es el agua, y en lugar de transportar partículas sólidas, como a la izquierda, transporta burbujas de aire. Y finalmente el tercer caso es en combinación de sólido y gas, y tenemos aquí una tormenta de polvo que ocurre en el sur de Estados Unidos y en otras partes del mundo, también en Argentina. Aquí tenemos esta tormenta que puede tener espesores de 1 kilómetro desde el terreno, y puede moverse a velocidades de 25 o 30 metros por segundo. Y toda estos temas de flujos multifásicos los estamos estudiando para cuestiones de tipo ambiental. Existe mucha gente en ingeniería mecánica que se ocupan de estos temas, pero básicamente nosotros tenemos el interés de hacerlo en problemas como penacho de burbujas, transporte de los sedimentos en ríos, en áreas costeras, flujos de detritos, difusores con partículas, transporte de sedimento en bocas de ríos y otros tantos. Y el problema que tienen estos descubrimientos es que son flujos turbulentos, los cuales hacen las cosas más complicadas. Entonces, dentro de ese panorama, que es lo que estamos haciendo en Davis, y luego de una charla que tuve con el ingeniero Elicia, decidí enfocar esta presentación un poco inspirado por este documental de Fog of War, La niebla de la guerra, en el cual Robert McNamara, que fue secretario de Estado de Estados Unidos durante la crisis de los misiles en Cuba y durante la guerra de Vietnam, decide resumir su carrera en lecciones que ofrece a la ciudadanía para discutir. Por supuesto, salvando las distancias, y distinto al propósito de McNamara en su momento, yo pensé que, inspirado por esta película, era una buena oportunidad de resumir nuestras investigaciones en puntos de aprendizaje que hemos acumulado a través de estos proyectos en los cuales hemos participado. Y la idea es formular una serie de preguntas y tratar de responderlas. Por favor, si las imágenes o mi voz no llega clara, avísenme, entonces tomaremos algunas medidas para mejorar. Entonces, la primera pregunta es, en principio, ¿qué tienen en común los descubrimientos de agua en los ríos, los movimientos de masas de aire en la Tierra, en el planeta Tierra, las tormentas de viento en Marte, los movimientos de gas en las estrellas más distantes? Bueno, para motivar esto, tenemos acá imágenes del telescopio Hubble de Marte, donde se ve dos imágenes en distintas fechas, en las cuales en la izquierda no hay tormenta de polvo, en la derecha sí, cubriendo casi todo el planeta. Y están separadas por apenas unos meses. Esto es un caso que todavía se sigue estudiando mucho y que es muy interesante de observar en cuanto a
predecir las consecuencias de esto para misiones futuras. Tenemos aquí un video de este sitio que está aquí detallado, y este sitio recolecta los vientos en todo el planeta en el momento en el cual uno ingresa. Se actualiza la página cada tantos minutos, y esto son mediciones o salidas de modelo numérico, y veamos qué nos muestra. O sea, si ustedes quieren encontrarlas, pueden directamente entrar en este sitio o hacer la búsqueda Earthwind, y esto va a aparecer inmediatamente. Aquí lo que se ve, por ejemplo, para nuestro país y el cono sudamericano, se ve que, por supuesto, están las influencias de la cordillera, los vientos no pueden atravesar. Acá estamos en la zona muy alta de la cordillera, y aquí tenemos vientos que vienen del Océano Atlántico y vientos del Pacífico. Si queremos ver los mismos vientos, pero a una distancia más alejada del terreno, podemos acceder a otras zonas de presión, y lo que se va a ver es lo siguiente. Ahí se observa que ya las velocidades crecen notablemente, y aquí aparecen vientos de más de 100 km por hora. Si uno se aleja más, inclusive, esto se observa en breve. Fíjense ustedes que hay zonas de recirculación que se llamaban zona de vorticidad. Esto les comentaba. Fíjense ustedes que a medida que uno se aleja del terreno, la influencia del terreno disminuye, y aquí tenemos velocidades que están cerca de los 150 km por hora. Obviamente, a esta altura se puede atravesar la cordillera, y bueno, estos son los famosos jet streams que utilizan los aviones para moverse en distintas partes del planeta y ahorrar combustible. Un fenómeno típico de mecánica de fluidos. Si vemos aquí, como les decía, zonas de vorticidad donde hay remolinos que están relacionados con potenciales huracanes o tifones en distintas partes del planeta. Este otro ejemplo es la mancha roja en Júpiter. Es una imagen de Voyager 1. Si bien hay imágenes más actualizadas, lo importante de esta imagen es que fue la que empezó la discusión sobre esta famosa mancha del planeta. Y fíjense ustedes que estas son, digamos, las nubes del planeta que están afectadas por estas tormentas, y tienen estos descubrimientos que son muy, muy típicos. Estos se llaman inestabilidad del flujo, y si bien esta mancha roja está cambiando de tamaño periódicamente, es un flujo muy interesante de estudiar. También tenemos como motivo de estudio de caso lo que ocurre en las estrellas. Las estrellas tenemos gases que se mueven, son partículas cargadas, y bueno, están afectadas por movimientos que se estudian cotidianamente en determinada forma. Y por supuesto tenemos los ríos. No les muestro ninguna imagen de río o video de río, porque bueno, tenemos el hermoso Río de la Plata cerca de nuestra ciudad, que nos sirve de inspiración todos los días. Entonces, ¿cuál es el común denominador de todos estos ejemplos? Es que son fluidos, gases, agua, lo que sea en Marte, aire, son fluidos que se mueven a distinta escala y que básicamente se pueden aplicar usando los mismos conceptos. Esa es la síntesis que se produjo en el siglo pasado, que explica cosas que no se entendían previamente, que eran producto a veces de matemáticos y filósofos, que las ecuaciones que se derivaron en los 1800 explican un montón de descubrimientos y flujos que van desde escalas pequeñas hasta las escalas de las estrellas más distantes. Y parece hasta algo mágico que tengamos estas herramientas a nuestra disposición para poder estudiar problemas tan disímiles. Y que bueno, estos descubrimientos de estos fluidos están gobernados por los mismos principios, y naturalmente están gobernados por las mismas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes. Aquí tenemos en la izquierda un busto que está en la Col de Pont-et-Chaussée en París, de Claude Navier, que vivió entre 1785 y 1836, y a la derecha tenemos a Sir George G. Stokes, muy famoso por sus contribuciones a mecánica de fluidos en diversos campos, que vivió en el siglo XIX, entre 1819 y 1903.
Estas personas hicieron contribuciones notables y obviamente en el momento que hicieron estos desarrollos eran más que nada filósofos. Evidentemente uno puede pensar que tenían en la cabeza de que estas ecuaciones se pudiesen usar el día de mañana en algo bien práctico, pero su trabajo era más que nada dentro de la filosofía. En el siglo XX se comprobó que estas ecuaciones que venían no de la ingeniería pura, el ingeniero puro lo que quiere es encontrar una ecuación que aplica, deme una ecuación que yo pueda diseñar una tubería o un canal. Esta gente estaban interesados en la mecánica del continuo, y bueno, evidentemente las enseñanzas que nos dejaron hoy en día se pueden usar para explicar fenómenos tan disímiles como el descubrimiento en un río o el descubrimiento en una estrella. Entonces, las ecuaciones de Navier-Stokes se refieren a la conservación de masa y cantidad de movimiento aplicadas a colecciones de parcelas de fluido. A diferencia del concepto de la física, en el cual tenemos la partícula que es un punto, aquí lo que se hace en mecánica de fluidos es hablar de una colección de parcelas que tienen el mismo peso científico que una partícula de la física, pero es distinto. Estamos hablando de algo que es finito y que, bueno, está sujeto a estas leyes de conservación. Obviamente, en la conservación de masa, a pesar que tenemos el Papa argentino hoy en día, lo que estamos diciendo es que no podemos ni crear ni destruir masa. Cada vez que haya una transformación de masa, inclusive de una especie a otra, tenemos que ser capaces de decir a qué especie cada molécula fue. Entonces, esto nos impone un limitante muy claro, y la cantidad de movimiento lo que nos dice es fuerza es igual a masa por aceleración, aplicado a una colección de partículas, de parcelas de fluido, más propiamente dicho, que sirve para estudiar un montón de casos. Y en estos momentos existe un premio de $1 millón para quien demuestre que estas ecuaciones de Navier-Stokes conducen siempre a una solución que es única y que sea matemáticamente suave. Esto que parece ser trivial cuando uno lo escribe así, en realidad de demostrar matemáticamente es muy, muy difícil. Y ustedes saben que los matemáticos, a quienes admiro mucho, tienen como objetivo demostrar que una determinada ecuación tiene una solución y esa ecuación es única. Bueno, las ecuaciones de Navier-Stokes, que son tridimensionales, evidentemente esto es un problema muy complicado y existe, este es el problema del milenio, se lo ha llamado, y existe una recompensa bastante importante para quien pueda determinarla. En 2D en 2 dimensiones hay algunas pruebas ya. De hecho, hay un colega en la Universidad de California en Los Ángeles que ha hecho demostraciones en 2D, pero en 3D no lo ha hecho nadie todavía. Y estas ecuaciones son muy complejas porque las incógnitas, que son las velocidades y la presión del flujo, están relacionadas por estas ecuaciones, y las velocidades en particular están relacionadas de forma a lo que se llama no lineal, es decir, la velocidad, que es una incógnita del problema, está multiplicada por sí misma, por la incógnita del problema. Entonces aquí se crea un problema no lineal que dificulta notablemente la resolución de estas ecuaciones. Por algo se le da un premio al que pueda demostrar matemáticamente la validez. Y son de las ecuaciones más complicadas de la física. Como segunda pregunta, sabiendo ahora que tenemos un marco en el cual resolver un montón de problemas, vamos a inspeccionar uno de los problemas más característicos de los fluidos. Algo muy sencillo, este es un video de YouTube, tenemos una canilla en nuestras casas, la abrimos y cuando la descarga de la canilla es relativamente menor, vemos que la salida es bien ordenada. Ustedes pueden ver de este video que no hay nada extraño, pero a medida que aumentamos el caudal que sale de la canilla, el chorro cambia. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que ocurre que hace que uno pase de esto tan ordenado, si uno quiere, a esto que es, ahora lo decimos en nuestros cursos, es caótico, impredecible, y tiene unas propiedades que son muy interesantes de observar en primer lugar? Bueno, al estado inicial le llamamos flujo laminar, y el estado final le llamamos flujo turbulento, y hay un estado intermedio. Estos son experimentos que se hicieron en una tubería en 1883 por Osborne Reynolds, y
esto sentó las bases para entender lo que vino después. Entonces, como les decía, llamamos a esto flujo turbulento. Entonces, ¿qué es la turbulencia? Bueno, lamentablemente no lo sabemos. Aún hoy en día no sabemos por qué ese chorro de agua, que era ordenado al comienzo, se convierte en turbulento. No lo sabemos. Tenemos aquí una dificultad esencial. No sabemos por qué algo que está hasta interesante, por decirlo de alguna forma, al comienzo, de pronto se convierte en algo que no podemos explicar. Hay grupos en distintas universidades del mundo que tratan de elucidar de alguna forma qué está ocurriendo con las velocidades y las presiones dentro del fluido, de modo tal que en determinado momento las cosas se compliquen. No lo sabemos. Esto es una frustración tremenda. Y está esta famosa frase que se atribuye, se cree que esta frase es apócrifa, hay gente que dice que es de Horace Lamb, otro filósofo antecesor de Heisenberg, pero este es el famoso físico del principio de la incertidumbre, que dijo, otra vez, si esta frase realmente fue dicha por él, cuando me encuentre con Dios voy a preguntarle dos cosas, ¿por qué la relatividad y por qué la turbulencia? Realmente creo que él tendrá una respuesta para la primera. O sea, como les decía, turbulencia todavía es un fenómeno que no sabemos qué es, no lo podemos explicar, y esto nos crea una paradoja, porque por un lado tenemos que predecir, tenemos que dar respuestas a nuestros canales, a nuestros ríos, a nuestras tuberías, tenemos que diseñar nuestros edificios, tenemos que hacer un montón de cosas con flujos turbulentos, pero no entendemos por otro lado qué es. Entonces lo que hacemos es describir sus propiedades. Entonces decimos, bueno, la turbulencia es algo que tiene vorticidad 3D, recuerden el video que yo les mostré de estas zonas, de estos remolinos en la atmósfera, tiene disipación adicional respecto a los flujos laminares y tiene una difusión adicional. Entonces, lo que ocurre aquí es que hay otras propiedades que se pueden mencionar, pero las voy a dejar de lado por el momento. Tenemos algo que podemos describir, lo vemos y lo identificamos, y que es bien tridimensional y disipa los escurrimientos mucho más intensamente que los flujos laminares y los difunde mucho más. En el caso de la disipación, la ventaja es fascinante. Un huracán categoría 5, por ejemplo, que entra en el Mar Caribe, cuando entra en el continente, se reduce categoría 4 o menor, o inclusive viento tropical. ¿Por qué? Porque ingresa a una zona de mucha turbulencia, porque ingresa en contacto con el terreno, y esa disipación adicional que caracteriza la turbulencia le permite destruir energía, o convertir energía en calor, para decirlo técnicamente. Y bueno, uno concluye, evidentemente, que la turbulencia es lo que permite la vida en nuestro planeta Tierra. ¿Se imaginan ustedes lo que sería si tuviéramos huracanes todos los días? ¿O tifones? Sería realmente imposible vivir. Bueno, afortunadamente, la turbulencia que transfiere energías de una escala a otra, vamos a ver en la transparencia siguiente a qué nos referimos, contribuyen a que la vida en el planeta Tierra sea posible, que podamos construir casas, que podamos ir a trabajar y que básicamente podamos sobrevivir a nuestros propios contaminantes. Si fuera por flujos turbulentos, flujos laminares, perdón, no turbulentos, cuando uno exhala un contaminante, por ejemplo, proveniente del COVID, se quedaría allí muy cerca de nuestras vías respiratorias, porque no habría mecanismo para diluirlo. Cuando uno descarga en Berazategui los contaminantes de la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano sur, ahí lo que hace el Río de la Plata es, a través de la turbulencia y la mezcla, diluir los contaminantes que estamos lanzando. Entonces, evidentemente el impacto en el ambiente es mucho menor. Todo esto permite la vida en el planeta, permite que no nos enfermemos y que podamos seguir con nuestras vidas sin mayores problemas. Entonces, al día de hoy, lo que predomina como imagen de la turbulencia
es este dibujo de Leonardo da Vinci de hace 500 años. Es increíble que Leonardo, sin los conocimientos técnicos que tenemos hoy en día, fue capaz de, hace un montón de tiempo, disculpen, establecer un paradigma para explicar lo que ocurre con la turbulencia. Aquí tenemos un chorro que cae en un recipiente. Aquí Leonardo con mucho detalle dibujó estas partes del dibujo que tratan de representar las escalas determinadas por el contenedor del escurrimiento. Al mismo tiempo, muy detalladamente, describió las escalas menores, que están superpuestas a estas escalas mayores. Aquí tenemos básicamente la identificación entre una escala y un tamaño de un remolino que se ve. En el caso del video de la atmósfera, estaba dado por el tamaño de esos remolinos de gran escala. Entonces, obviamente no lo dijo Leonardo, pero lo decimos hoy en día, la turbulencia, eso que no sabemos, lo que podemos hacer es imaginarla como una colección de escalas, que van de escalas muy chiquititas, del orden de milímetros, a escalas de kilómetros, del tamaño de los continentes, o de los mares, o de los océanos. Entonces, en el año 1922, Louis Richardson establece el concepto de cascada de energía, porque todas estas escalas están ahí presentes en los escurrimientos, y la pregunta es, bueno, ¿cómo interactúan? ¿No? Entonces, lo que dice Richardson, parafraseando un poema de Jonathan Swift, dice, los remolinos grandes tienen pequeños remolinos que se alimentan de su velocidad, y los remolinos pequeños tienen otros menores, y así está la viscosidad. Este poema lo que trata de hacer Richardson es decir, bueno, estas escalas grandes, estos remolinos grandes que ocupan el contenedor, son los que realmente poseen toda la energía de la turbulencia. Y eso transmiten la energía a escalas más chicas, a remolinos más chiquititos, que se ven en estos diagramas de Leonardo. Y al mismo tiempo, esos remolinos más chiquititos interactúan con los remolinos aún más pequeños, hasta un punto tal que el remolino es tan chiquitito, que ahí actúa la viscosidad. Y ahí es cuando se convierte en calor, o en energía interna, que es el término técnico con el cual decimos esta conversión. Entonces, este mecanismo que se llama cascada de energía es un mecanismo invícido que no depende de la velocidad, pero la viscosidad al final actúa para convertir esa energía en calor. Entonces, ¿qué hacemos para estudiar la turbulencia? Tenemos esto que nos legó Leonardo, tenemos ecuaciones que aparentemente valen para todos lados, y bueno, usamos experimentos, y eso es lo que estamos haciendo en nuestra investigación en Davis, usamos teorías simplificadas, o usamos computadoras. Y por supuesto, como sabemos que las ecuaciones de Navier-Stokes realmente representan un rango enorme de fluidos y flujos, evidentemente vamos a resolver ecuaciones que se basan en Navier-Stokes. Y tomemos un caso muy sencillo, sea el caso de una compuerta. Tenemos aquí, estos son experimentos, por ejemplo, que se publicaron en el 2008, tenemos una compuerta simple, que es una placa plana que se interpone en un canal. Acá tenemos un nivel de agua a la izquierda, que es más alto que el nivel de agua a la derecha, entonces, por lo tanto, por esta diferencia de presiones, el agua va de izquierda a derecha, y evidentemente aquí el flujo está determinado por esta placa plana que llamamos compuerta. En esta imagen superior lo que estamos viendo es que representamos esto numéricamente, con una computadora. Usamos una malla en el cual todo el dominio lo hacemos discreto con elementos muy chiquititos. Y aquí representamos la placa, esta compuerta con un obstáculo. Otra vez está la parte izquierda, el agua va desde acá hasta acá. Y lo que hacemos es representar con esta malla el desnivel del agua. Y utilizamos una malla gruesa al principio y una malla más fina que tiene 2,5 millones de volúmenes. Un costo computacional muy accesible. Y utilizamos para comparar casos de experimentos que se han hecho. Y lo que ocurre cuando uno tiene este tipo de compuertas es que la energía que trae el escurrimiento produce que la superficie libre se curve hacia arriba, porque se convierte la energía cinética en presión, aguas arriba de la compuerta, y el perfil de velocidades es de este tipo, cosa que tiene una especie de ley de la pared,
se reduce y finalmente el agua recircula en lo que se llama un remolino cerca de la superficie libre. Entonces, cuando uno utiliza computadoras, lo que quiere poder reproducir es este tipo de propiedades. Y lo que se observa aquí tenemos en azul el agua y en rojo tenemos el aire, y lo que se ve aquí es precisamente que se observa este vórtice que los experimentos muestran. Aquí tenemos el agua va hacia la derecha, aquí recircula y aquí hay una sobreelevación de la superficie libre. Entonces, en principio, las simulaciones numéricas nos dan los resultados que queremos. Y cuando comparamos con los experimentos, vemos que las características del descubrimiento son muy parecidas a lo que se observan en el laboratorio. Esto aquí, el color está representado la vorticidad, ese parámetro que yo les mostré en ese video de la atmósfera, y aquí lo que vemos es que hay una especie de salida periódica, si uno quiere, porque el descubrimiento, digamos, interactúa con la compuerta. Y estos son los perfiles de velocidades que da el modelo, que son muy plausibles. Y cuando uno compara con los datos experimentales, en el medio tenemos los datos experimentales y acá arriba tenemos dos salidas numéricas con distintas aproximaciones, vemos que son bastante parecidos. Lo que da distinto es esta zona del vórtice, difiere, pero bueno, sobrevivimos con esa discrepancia porque podemos predecir algo. Y este es el milagro, que esto lo podemos predecir con nuestras computadoras. Queriendo resolver problemas tan complejos como descubrimientos en ríos y como descubrimientos en las estrellas, podemos hacerlo porque tenemos computadoras, sabemos ecuaciones que resolver. Y milagrosamente lo podemos hacer en nuestras casas con una computadora portátil. Podemos predecir cosas. Esto es algo que es mágico. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, que es hasta increíble, que ha sido tanto el avance en estos siglos que podemos predecir estas cosas con nuestras computadoras. Y fíjese usted, cuando graficamos, lo que graficamos acá en color es una variable que mide de alguna forma la tendencia a rotar de las parcelas de fluido. Cuando uno analiza, por ejemplo, este vórtice que está aquí desde la izquierda, por debajo de la compuerta, y ve los colores verde, azul, esto un poco representa las escalas que nos hablaba Leonardo. Obviamente, él, una intuición increíble, anticipó todo esto, pero hoy en día, 500 años después, nuestra claridad no es muy diferente de la que tenía Leonardo en ese entonces. Y bueno, hay otras características de los descubrimientos que queremos representar, como estos vórtices, que dependen del modelo que utilicemos, y eso es motivo de otra discusión, que si les interesa la puedo hacer en La Plata cuando los visite en noviembre. Otro tema, otra pregunta también que hace a esto que les quería comentar desde el principio. ¿Existen océanos de agua en otros planetas? ¿Qué propiedades interesantes tiene el agua? Esto en realidad podrían ser dos preguntas, pero bueno, pongámoslas en una y básicamente tomemos el caso de los cañones que existen en Marte. En Marte, como ustedes saben, se supone que en lo que se llaman tiempos amazónicos, el planeta tenía algún fluido, muchos dicen que era agua, otros dicen que no es el agua que conocemos en nuestro planeta, pero se cree que ha habido crecidas inmensas originadas en agua subterránea. Hay gente que hablan de cathlates, que son compuestos basados en agua pero con otra estructura molecular, más de celda, que surgiendo del agua subterránea, creó y escarbó estos cañones que se ven. Y notablemente, cuando se estudian estos patrones de erosión, son muy similares a lo que se ven en el planeta Tierra. Otra síntesis también muy interesante, que a pesar de la diferencia de la gravedad, sabemos que la gravedad de Marte es 1/3 de la de la Tierra, aquí tenemos que hay alcobas, canales y algunos deltas que se producen de la misma forma que se producen en la Tierra. Entonces, estos son índices cabales de que hubo algún fluido moviéndose. Y también es un índice muy interesante porque nos explica que aplicando los principios que gobiernan el transporte de sedimento y el descubrimiento de fluidos en la Tierra, los podemos extrapolar a Marte.
Y esto nos da una fuerza tremenda, una capacidad de predicción notable. Y de hecho, cuando yo era estudiante en Illinois, hicimos un trabajo con un colega, Gustavo Gioia, en el cual derivamos las ecuaciones de la ecuación de Manning, que es una ecuación muy usada en hidráulica, la derivamos de principios de la turbulencia. Y autores que son astrónomos, queriendo explicar los caudales que supuestamente fluyeron en Marte, utilizaron nuestros resultados para poder obtener especulaciones de cómo realizar evaluaciones de semejante cantidad de agua. Y bueno, hay una discrepancia enorme, obviamente, pero cada día que pasa tenemos un conocimiento más cabal de estos procesos que ocurren en nuestro planeta, que al mismo tiempo nos ayudan a entender qué pasa en la Tierra. Y esta es la razón por la cual hacemos todos estos estudios. Yo en particular no tuve nunca involucrado con ningún estudio extraplanetario, por llamarlo de alguna forma, pero siempre me fascinó y en algún momento pensé dedicarme a estos temas. Otra situación interesante es la Titan, la luna más grande de Saturno, que es el único objeto en el espacio, excepto la Tierra, en el cual existe clara evidencia de cuerpos estables de fluido. El tema, obviamente, es que el fluido que estamos hablando, esta es una imagen sacada de lo que es Titan, el tema es que los océanos, lagos y mares en ese planeta no son de agua, son de metano y etano. Y todo el ciclo que tenemos en el planeta Tierra del agua, de que el agua se evapora, va a las nubes y después precipita, se repite en estos planetas con distintas sustancias, en este caso metano y etano. Y también se observan en Titan, esta luna de Saturno, los mismos patrones de erosión y la misma fisiografía que se observa en la Tierra. Se observan dunas, ríos, lagos, mares, etcétera, lo mismo que en la Tierra. Y esto da lugar a lo que se llama la palabra talasógenos, que yo recuerdo haberla leído cuando estaba en Argentina en un libro de Isaac Asimov, que son aquellas sustancias que pueden formar océanos en otros planetas que no sean agua. El agua es un caso particular, obviamente, pero aquí tenemos metano y etano como casos que pueden constituir océanos en otras partes del universo. Y obviamente, notablemente, se ve aquí, esto es Titan y esta es la Tierra, se ven las mismas nubes lenticulares que se observan en los polos, en Titan se observan en nuestros polos. Entonces, otra vez, el ciclo del metano tiene, obviamente no es igual, pero tiene mucho de parecido al ciclo del agua en la Tierra. Y bueno, y aquí tenemos lo que es el ciclo de la característica fundamental de lo que es el agua como promotora de vida. Y aquí tenemos la propiedad básica del agua, que es la densidad. Si ustedes grafican la densidad con respecto a la temperatura, se ve que el agua tiene un pico de densidad a 4 grados. Y esto promueve distintas propiedades que son muy útiles para preservar la vida en nuestro planeta. Veamos lo que ocurre en los lagos. En primavera, en primer lugar, lo que tenemos es que sopla el viento y el lago se mezcla. Tenemos un viento intenso y las propiedades del lago están prácticamente uniformes a lo ancho y a lo largo y en la profundidad del lago. El viento es un agente muy poderoso de mezclar. Si es muy intenso, mezcla el lago en forma completa. En el verano, lo que ocurre es que el Sol tiene una acción muy importante y las capas superficiales del lago se calientan más que la parte inferior. Esto es algo que todos hemos experimentado cuando vamos a las piletas en verano y nos sumergimos y vemos que la parte de abajo de la pileta está más fría que cerca de la superficie. Bueno, esto se llama estratificación. ¿Por qué? Porque el sol calienta las capas superficiales del agua. Como la densidad decrece con la temperatura, esto se vuelve más liviano y se mantiene en la superficie libre. Entonces se forma una capa que se llama epilipnio, aludiendo a lo superficial, que tiene menor densidad y se mantiene a flote, por decirlo en términos vulgares. Y la parte de abajo, que es más fría, como a menor temperatura yo tengo mayor densidad, es más pesada y se mantiene abajo. Y la transición entre una zona más cálida y la zona más
pesada, por decirlo de alguna forma, crece durante el verano y se produce en una zona reducida con respecto a la profundidad del lago. Entonces esto se llama una thermocline en inglés, que precisamente indica que hay algo que está dividiendo dos zonas, básicamente. Y esto es algo que ocurre en todos los lagos en temperaturas medias. Yo estoy haciendo mucho hincapié que necesitamos investigar nuestros lagos del sur mucho más frecuentemente para determinar los impactos que estamos haciendo como raza humana en nuestros lagos. Y todos estos conceptos son muy útiles para estudiar. Lo mismo con las presas. Durante el verano después, cuando el viento sopla, esa capa superficial se mezcla también. Pero ¿qué pasa? Si uno descarga algún contaminante, por la presencia de esta termoclina, el contaminante no va hacia abajo. Y esto crea un problema porque implica que si descargamos abajo, no se mezcla con la parte de arriba, y si descargamos arriba, no se mezcla con la parte de abajo. Entonces, esto concentra los contaminantes en lugar de diluirlo. Y lo que ocurre en en otoño, esta capa de superior, esta epilipnio, se reduce, y en invierno ocurre un fenómeno muy interesante. Imaginemos que tenemos una noche fría y la temperatura va decayendo de 10 a 9 a 8, etcétera, etcétera, 7 grados. Lo que ocurre es que esta temperatura decayendo hace que la densidad de estas capas superficiales que están en contacto con la atmósfera que está decayendo la temperatura sea más pesada. La densidad crece, así que son más pesadas. En lugar de flotar, como ocurre en el verano, al ser más pesadas se van para abajo. Entonces, como se van para abajo y el máximo de densidad está a 4 grados centígrados, todo el lago está a 4 grados centígrados, 3 a temperaturas de ese orden. Porque si la atmósfera sigue creciendo a temperatura, acá la densidad va a decrecer. Entonces esas capas que tienen temperaturas, digamos, a 2 o 3 grados centígrados ahora, van a flotar respecto a las de 4 grados. Entonces el lago se va a mantener a 4 grados y las temperaturas superficiales van a estar a 2 o 3 o a la temperatura que sea, e inclusive si la temperatura sigue bajando, se forma una capa de hielo, pero el lago está a 4 grados centígrados. Y esto es lo que permite que los peces no se mueran. Otra vez, esto es un milagro, es una cuestión increíble que es propio de la característica de tener océanos, ríos, mares de agua en nuestro planeta. Tenemos turbulencia que nos ayuda a vivir, tenemos agua que nos ayuda a producir este milagro que se llama el planeta Tierra. Entonces, estamos haciendo investigaciones en el lago Tahoe, que está entre California y Nevada, un lago muy precioso, muy parecido a los lagos nuestros. Fíjense ustedes algunas fotos, esta es lo que se llama la Bahía Esmeralda, muy preciosa, es muy caro tener una propiedad cerca, pero como les digo, es muy parecido a los lagos Nahuel Huapi, el de San Martín de los Andes o los lagos de la Patagonia nuestra. Y lo que hicimos fue, esta es la forma del lago, a la izquierda. Aquí tenemos, lo que hicimos fue juntar instrumentos de diversas universidades y hacer una ubicación en el lago de distintos instrumentos. Estas son las verticales en las cuales hemos localizado termómetros básicamente y mediciones de velocidad. Otra vez esto que está acá son dos perfiles verticales. Este es el fondo del lago, y estas son dos vistas desde arriba. Esta es la forma del lago, y esta es la bahía Esmeralda que les mostré en la foto, y estas son las verticales en las cuales ubicamos los instrumentos. Y como les comentaba, se ubicaron medidores de velocidad, un instrumento que se llama AWAC, que lanza una onda acústica en estos tres lugares y la recibe en el medio. Y después tenemos estos termómetros que se ponen en una determinada vertical. Aquí hay una foto del termómetro que nos permite obtener un perfil constante de temperatura en la vertical. Y lo que ocurre cuando sopla un viento muy intenso es un fenómeno que se llama upwelling. Este viento soplando en los lagos, lo que ocurre es que genera gradiente de presión. O sea, como el viento sopla en una determinada dirección, la dirección del viento, el agua se inclina. Aquí, por lo tanto, hay más presión a determinada profundidad. Y eso motiva que el agua que está abajo, que es fría, surja en determinado momento en la parte de donde viene el viento. Entonces se llama upwelling. No conozco una palabra en español que sea lo suficientemente clara y por eso sigo usando la palabra en inglés. Entonces, esta es una vista en un plano vertical del lago, y esta es la temperatura. Fíjense ustedes que acá tenemos en rojo 15 grados centígrados y en azul
5 grados centígrados. Como les decía, aquí hay en el fondo temperaturas frías y tenemos aquí en la superficie temperaturas más cálidas. Entonces, cuando empieza a soplar el viento, y esta es la intensidad del viento que va creciendo, después decae, vuelve a subir, y hay 3 eventos. Fíjense ustedes que aquí tenemos otra vez algo que parece estratificado, más calor arriba, frío abajo. Cuando el viento sopla, fíjense ustedes cómo todo se va a convertir en azul. ¿Ven? Porque esto es lo que conocemos como upwelling. Las partes cálidas desaparecen porque ahora el agua de abajo, que está fría, está ocupando la superficie libre. Y también esto lo hemos capturado numéricamente. Otra vez la forma del lago estamos viendo de arriba. Estas son las temperaturas ahora. Estamos viendo ahora desde una especie de un vuelo de un pájaro. Y vamos a ver que cuando el viento empieza a progresar, esto que son temperaturas del orden de 12, 13 grados. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha. Cuando el viento es intenso, van a ver que aparecen colores azules, porque nos indican también que el agua que está abajo empezó a subir. Y eso es lo que se llama upwelling. Y esto es el doctorado de uno de mis estudiantes de Colombia, que se llama Sergio, y que está haciendo estas simulaciones muy interesantes en el lago Tajo. Fíjense ustedes que en un momento dado, como les digo, ahora se ve que las temperaturas de color azul, que son de 6 grados, 7 grados, empiezan a aflorar en la superficie. Esto es lo que les digo que es el upwelling, el agua fría que sube desde donde viene el viento. Entonces, obviamente, hay un montón de cosas que les puedo seguir mostrando. Esto es abuelo de pájaro, de mostrar que resolviendo ecuaciones muy similares a la de Navier-Stokes, el código que usamos se llama SI3D, que es un modelo semi-implícito en 3 dimensiones en capas. Uno puede describir sistemas tan complejos como lagos. Y este modelo, como les comento, mi idea es aplicarlos a los lagos argentinos. El código es de acceso libre y queremos aplicarlos a los lagos nuestros para estudiar problemas del desarrollo. Y por supuesto uno compara salida del modelo con mediciones. Perdón, lo de abajo es salida del modelo, lo de arriba son mediciones. Esto es el tiempo y esto es la profundidad, y los colores indican temperatura. Uno ve que el acuerdo es muy bueno. Obviamente uno puede pretender que la predicción sea sumamente precisa, pero estamos resolviendo un escurrimiento en un medio natural que siempre es complicado de predecir. Otro tema también muy interesante que voy a mencionar brevemente es que estos problemas que se producen por temperatura se producen también por estratificación debido a salinidad. Y estamos haciendo mucha investigación de estuarios en California. Aquí tenemos 3 ríos, el Navarro, el Gualala y el río Ryan, que tienen todos una geometría y una dinámica bastante particular y similar. Aquí tenemos que estos ríos presentan barras de arena en la desembocadura con el océano Pacífico, que en determinada época del año, por la arena que traen las olas que vienen del norte o del sur, estas bocas se cierran. Es decir, tenemos constantemente interacción entre el océano y el estuario del río, y en un momento dado eso se corta porque se cierra la boca y se elimina esa comunicación entre los 2 cuerpos de agua. Y esto ocurre en toda la costa de California, en Baja California, en parte de México. Ocurre también en Uruguay, en el Río de la Plata. Ocurre en Sudáfrica, en la India, en muchísimas partes del mundo. Así que estudiando esto nos permite obtener conclusiones de lo que ocurre en muchas partes del mundo y nos prepara para los momentos en el cual el nivel medio del océano cambia. Aquí tenemos un video de una cámara que instalamos. Y fíjese ustedes la dinámica que tiene esta barra, es muy importante. Las fotos son cada 20 minutos, y lo que se observa aquí que hay momentos en el cual el río es muy intenso y remueve todos los sedimentos, pero después el río baja, esta boca se cierra. Y por supuesto, toda la dinámica marina desaparece del estuario. Otra vez voy a pasar esto bastante rápido. Y lo que hicimos fue utilizar un instrumento que se llama CTD, porque mide concentración, temperatura y profundidad. Esto es una
otra versión de un sensor de velocidad que está, digamos, después de ser recuperado, se llena de distintas alteraciones por la propia vida marina. Este es un simple Zodiac, un bote, y esta es una tecnología de punta para mantener los instrumentos en pie. Entonces, aquí lo que vemos es la señal de marea. Como ustedes saben, las mareas, hay épocas que son más intensas que otras, debido a la atracción planetaria. Entonces tenemos estas mareas, que son estas zonas 2 veces por día. Acá parece haber un cambio, esto es en el tiempo, un nivel de agua en el estuario. Y a medida que pasa el tiempo, esto es 8 de julio, 13 de julio, 18 de julio, cuando entramos en agosto del año de mediciones, vemos que este patrón de esta señal de niveles de agua en el estuario se termina. Bueno, esto indica que ahí el estuario se cerró. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es graficar la salinidad en un plano vertical y tenemos el océano a la izquierda de la imagen y el río a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos dos cuerpos de aguas están comunicados, lo que tenemos es que hay agua salada proveniendo del océano y agua dulce proveniendo del río. Entonces tenemos acá lo que sería una frontera. Obviamente esto está todavía en la etapa en la cual hay interacción. Y fíjense ustedes que el agua salada que viene de la parte marina ocupa hasta, digamos, 6 kilómetros, 5 kilómetros y pico, adentro del río. Esta es cero, es la boca del océano. A medida que transcurre el tiempo y empieza el patrón este de cierre, bueno, vemos que la capa de agua dulce que está en azul acá, poca salinidad, ocupa más espacio. Y a medida que el cierre se magnifica, el río sigue trayendo agua dulce. Y ahora no puede interactuar con el océano, así que el agua esa no puede salir y se empieza a acumular. Entonces lo que hay aquí es un problema de dos capas. Está el agua salada, que es más pesada, por lo tanto se va hacia abajo, y el agua dulce, que se mantiene arriba, como un problema de dos capas. Así que esto no es tan diferente de lo que les mostré en los lagos. Esto no es un lago, esto es un estuario. Pero indiscutiblemente se rige por los mismos principios que obedecen los lagos. Esto se llama también estratificación. No por temperatura, pero ahora por salinidad. Y la pregunta, bueno, a medida que transcurre el tiempo, dentro del cierre, las dos capas se hacen más pronunciadas. La capa de agua dulce ahora ocupa unos 2 metros, más importante. Y el problema que les decía, fíjense ustedes que ya para octubre, cuando tenemos casi el final del cierre, ya tenemos una capa de 3 metros agua dulce. Y el problema es que esto afecta la calidad del agua, en particular el oxígeno disuelto. Y le voy a mostrar esto muy rápido, de la misma forma que graficamos la salinidad, ahora graficamos el oxígeno disuelto, otra vez el océano está a la izquierda y el río está a la derecha. Vemos que cuando hay interacción tenemos niveles de oxígeno del orden de 8 miligramos por litro. Sabemos que el límite para la vida es 5 miligramos por litro. Esto es algo que lo aprendimos en los cursos de higiene sanitaria con el profesor Polonsky. Y bueno, pasa el tiempo y a medida que se produce el cierre, vemos que hay caída de los niveles de oxígeno. Hay gente que dice que digamos, el límite absoluto son 2 miligramos por litro. Fíjense ustedes, acá tenemos zonas donde hay 0. Y esto es un fenómeno natural, porque este estuario cierra naturalmente. Obviamente acá no podemos sostener vida cuando hay 0. Y esto ocurre, como les digo, en un montón de partes del mundo. Entonces, como ingeniero lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar las condiciones de vida en estas circunstancias. Y tenemos que interactuar con los biólogos para entender más cómo estos peces responden a situaciones como esta. Algunos se adaptan, otros no y mueren. Fíjese la situación final al cierre precisamente de esta obstrucción en la boca. Tenemos dos capas, una superior a 9 miligramos por litro y otra inferior a 0, básicamente, con 1 o 2 miligramos por litro.
Esta temperatura no la voy a mostrar. Otro tema que también estamos investigando es el fenómeno ondulatorio en cuerpos de agua. Aquí lo que tenemos es que si uno parte de lo que uno aprendió en el secundario y en los cursos de física, el concepto de onda más común, por decirlo de alguna forma, es el concepto de la luz. Está el rango visible, pero también tenemos ondas electromagnéticas que van desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, tienen distintas longitudes de onda, distintas frecuencias. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ondas de radio que tienen longitudes de onda de 1 kilómetro. Y el rango visible es este rango reducido entre las microondas y los rayos X. Entonces la pregunta es, cuando uno tiene un cuerpo de agua y, por ejemplo, uno solicita ese cuerpo de agua con determinada frecuencia, ¿hay ondas en el cuerpo de agua? Bueno, la intuición, la experiencia personal indica que sí, porque cuando uno tira una piedra a un estanque, cuando uno va al lago Saavedra y tira una piedra, inmediatamente se ven ondas en la superficie. Pero el fenómeno es mucho más complejo, porque tenemos también, en forma equivalente, un espectro de ondas en cuerpos de agua, muy similar al que les acabo de mostrar de ondas electromagnéticas. Entonces tenemos ondas que están siendo generadas por el viento. Típicamente estas son las ondas más comunes que uno observa en la superficie de lagos, océanos, zonas costeras. Pero tenemos ondas en el otro extremo, producidas por el Sol y la Luna, que tiene frecuencias muy chicas. Entonces, entre estos dos extremos tenemos ondas producidas por tsunamis, que han afectado grandes partes de la Tierra en las últimas décadas, por tormentas, por los terremotos, por combinaciones de estos agentes, y también se puede establecer un espectro, tal como tenemos para las ondas electromagnéticas. Y bueno, existen ondas típicas que se han estudiado. Esta es una costa y esta es una solución de tipo numérica. Es una onda que se llama de Kelvin. Es una onda, la voy a mostrar muy rápidamente porque es una onda que se estudia mucho en los lagos y se dice que son ondas que están producidas por la rotación de la Tierra cuando los movimientos en un determinado cuerpo de agua son tan lentos que tienen escalas de tiempo del orden del día. Ahí la acción de la rotación de la Tierra, porque estamos en un sistema que rota, tiene que considerarse, y esto es lo que se llama una onda de Kelvin. Se dice que es una onda influida por la Coriolis, que es la fuerza que proviene de la rotación de la Tierra, que tiene apoyo costero. Esto es lo que se dice habitualmente. Este es un video sacado también de YouTube que la muestra muy claramente. Acá tenemos acá tenemos la costa y hay un decaimiento desde la zona costera hacia adentro del cuerpo de agua. Otro tema muy interesante que para mí es lo más importante en este punto, en esta pregunta, es que hay ondas que, a diferencia de las ondas que vemos en la superficie, se producen dentro de los lagos y dentro de los cuerpos de agua. Y se llaman, por supuesto, ondas internas, y no las vemos. Es el problema, no las podemos ver. Y les voy a mostrar también muy rápidamente el caso del estrecho de Gibraltar. Este es otro video que saqué de YouTube. Aquí tenemos el Océano Atlántico y aquí tenemos el Mar Mediterráneo y aquí hay una zona sobrelevada, se llama Camarine Seal. Y el tema es que, como les mostré anteriormente, la salinidad del Océano Atlántico es distinta de la salinidad del Mar Mediterráneo. El Mar Mediterráneo es más salado. Por lo tanto es más pesado, por lo tanto está abajo. El océano Atlántico es más liviano, por lo tanto se mueve una capa superficial. Esto no es un lago, no es un pequeño estuario, es una escala distinta, pero los fenómenos son los mismos. Fíjense ustedes lo que ocurre. Cuando la marea trata de mover las aguas del océano hacia el mar Mediterráneo, ocurren estas cosas. Se producen ondas dentro del mar Mediterráneo, dentro de la desembocadura, digamos, que se llaman ondas internas. Y no las vemos. Se advierten desde satélites, se advierten a ciertos rasgos. Pero ¿cómo la podemos identificar? ¿Cómo sabemos que ocurre? Esto es una simulación numérica. Por eso la podemos caracterizar. Pero si
¿cómo podemos ir al lugar y a identificarlas? Bueno, lo que uno puede hacer es instalar instrumentos, como hicimos en el lago Tajo, y calcular lo que se llaman espectros. Uno de estos instrumentos que estamos utilizando ahora en el lago Tajo, esto se llama Gavia o Glider, y lo que es, uno programa estas especies de torpedos, los lanza en el lago y le adosa instrumentos para medir distintas propiedades, turbulencia, velocidades, amonio, oxígeno, lo que uno quiera. Y este es mi colega a la derecha, Alex Forrest, que está haciendo investigaciones también en la Antártida, usando estos instrumentos, que son, digamos, muy novedosos. Entonces, como les decía, ¿cómo puede uno agarrar y determinar si hay una onda interna o no? Bueno, entonces lo que uno hace es determinar sensores de velocidad o lo que sea y medir señales y hacer lo que se llama una transformada rápida de Fourier y establecer lo que se llama el espectro. Sin entrar en detalle de la matemática. Lo que es esto, imagínenlo como el teclado de un piano. Yo tengo un piano, aprieto una determinada tecla y calculo la energía de esa tecla. Después aprieto otra y calculo la energía. Y voy graficando para cada una de las teclas los diferentes niveles de energía. Cuando uno ve que hay un pico para determinada tecla, lo que está diciendo esto es que esa tecla tiene determinada importancia respecto a las otras. Y esto es lo que los espectros nos dicen. Y estos análisis de espectros se aplican no solamente en ondas internas en lagos, se aplican en turbulencia, y es lo que nos permite determinar cuáles son las características salientes de determinados fenómenos. En este caso de las 3 horas son precisamente el periodo, la frecuencia, el periodo expresado en horas, asociado con esta frecuencia para las ondas internas en el lago Tajo. Esto fue para Clear Lake, un lago cercano al lago Tajo, y fue determinado por Francisco Rueda, un chico de España que se doctoró en Davis, y el profesor Slado, que es un colega en nuestro departamento. Pero esto es lo que podemos hacer. Podemos medir y establecer estos espectros que nos permiten determinar qué es preponderante y qué no. Bueno, lo que podemos hacer también es ir a otro problema, que sería, ¿qué hacemos en el caso de tener flujo a 2 fases? Muy brevemente, cuando uno tiene flujo a 2 fases, lo que hace es decir, bueno, si teniendo que resolver para el agua, uno habla de cantidad de movimiento y de masa para el agua, si uno tiene 2 fases, fase 1 y fase 2, uno dice cantidad de movimiento y masa para la fase 1 y cantidad de movimiento y masa para la fase 2. O sea, ahí uno duplica la cantidad de ecuaciones y hace el modelo más complejo. Y esto es lo que se llama modelo de los fluidos. Y le voy a mostrar muy rápidamente el trabajo de mi tesis de doctorado. Aquí tenemos un contenedor que es muy reducido, medio metro y tiene 1,5 metros de altura y una profundidad de 8 centímetros. Y lo que ocurre cuando uno tiene una descarga de aire debajo es que se forma lo que se llama plume wandering. La pluma hace una cosa así, parece moverse. Y aquí tenemos imágenes hechas por contraste a determinados instantes y se ve que esto tiene un movimiento cuasi periódico. Entonces, como parte de mi doctorado, lo que hicimos fue simular esto numéricamente y pudimos pegarle bien a los resultados experimentales. Y este es el video que nos muestra los contornos de magnitud de la velocidad a la izquierda y de concentración de gas a la derecha. Y vemos que la pluma hace esta danza. Y a la izquierda lo que esto nos dice, en color rojo están las velocidades más importantes, en color azul las velocidades más lentas. Y vemos que esto también refleja lo que dijo Leonardo hace 500 años. Tenemos remolinos más grandes que se comunican con los remolinos más chicos, los voy a volver a mostrar, y que interactúan entre ellos, se combinan y producen estos patrones tan interesantes de descubrimiento. Y por supuesto, la concentración de gas surge como un resultado adicional de esa interacción. También le quería mostrar un resultado recién salido del horno de mi estudiante platense Federico Zabaleta, que estamos estudiando la incorporación de aire en verteros escalonados. Como el nombre lo dice, vertero escalonado, el agua viene de izquierda a derecha,
tiene estos escalones que permiten disipar más energía. Perdón. Y por lo tanto, esto tiene mucho uso como disipación de energía en presas, y de hecho, hasta, según tengo entendido, las presas del sur que se están diseñando en Argentina van a contener disipadores con vertederos escalonados. Y aquí lo que estamos haciendo con Federico es estudiar cómo mejorar la parte de incorporación del aire. Aquí tenemos el agua interactuando con el aire que lo rodea, y entonces aquí se incorpora aire en forma natural, y fíjense ustedes cómo cambia la forma de la superficie libre. Acá empieza a entrar el aire en forma natural, y el modelo eso lo capta perfectamente. Y también, por supuesto, como siempre, lo seguimos a nuestro querido Leonardo, y estudiamos estas estructuras que se forman dentro de las cavidades, y vemos cómo estas estructuras explican el movimiento de la superficie libre. Bueno, esto brevemente, pues, dado que ha pasado más de una hora de la presentación, brevemente voy a comentar que estamos estudiando en estos momentos también teorías que se basan en los conceptos de Leonardo para explicar los fenómenos de erosión. Esto es algo que empezamos cuando yo era estudiante en Illinois, y básicamente lo que hacemos es imaginar que estos fenómenos de erosión que se dan aguas abajo de presas, ya sea en vertederos tradicionales, en saltos de esquí, en descargas de tubería, producen fenómenos de erosión en el cual las partículas del fondo se ven removidas y transportadas, y el objetivo de esto es aplicar los conceptos de Leonardo a estudiar cómo se relacionan los vórtices, los remolinos, y lo que asumimos es que la potencia del chorro que cae se convierte en energía cinética turbulenta, y eso determina las escalas grandes que nos hablaba Leonardo, que transfieren después energía a las escalas más chicas. Otra vez, esto, si tienen interés, les puedo dar más material. Esto es un tema que estamos inclusive ahora expandiendo. Estamos tratando de obtener, y creo que lo hemos logrado, una teoría más general que pueda resolver fenómenos de erosión de todo tamaño de partículas y de todas situaciones de escurrimientos. Y estoy colaborando aquí con colegas de la Universidad de Pisa, en Italia, que están haciendo los experimentos. Y el acuerdo entre los resultados de esta teoría y las mediciones que vienen de Pisa son realmente muy buenos. Acá estamos otra vez graficando la erosión versus tiempo en forma dimensional, y se ve que los resultados numéricos están muy cerca de los resultados experimentales. Y para cerrar, yo quería hablar un poquito del cambio climático y de cómo como ingenieros podemos contribuir para mitigar los impactos del cambio climático, y al mismo tiempo echar luz acerca de algunas cosas que se están diciendo. Obviamente, yo tengo una posición tomada hoy en día después de haber sido escéptico hace 20 años. Y creo fervientemente en el cambio climático producido por el hombre. El tema es que el clima del planeta está cambiando, y en eso estamos todos de acuerdo. El clima se está volviendo más cálido, y creo que nadie duda de esto. El tema es si esto se debe a la acción humana o no. Eso es donde parte las aguas. Yo estoy convencido que se debe a la acción humana. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de estos cambios que estamos experimentando? En primer lugar, que es global. Por eso se llama global change en cierta bibliografía. Después, que es un promedio. Es algo que es frustrante ver, por ejemplo, a la cadena estadounidense de Fox News, cuando hay un invierno muy crudo, decir, ¿dónde se fue el cambio climático si tenemos tanto frío en Washington? Bueno, el tema es que es en promedio. Tenemos que analizar tendencias. O sea, que un año sea muy frío no implica nada. Y de hecho, una de las cosas que muestra los registros es que se van magnificando los extremos. Y este cambio climático está evidenciado por variables tan disímiles como temperaturas, registros de hielo, estadísticas de incendios forestales, estadísticas de huracanes y otras. No digo que todos estos registros sean unánimes, y todavía hay muchos campos de duda, y hay que mantener el escepticismo,
pero la evidencia acumulada indica que, al menos hasta que alguna otra explicación plausible sea provista, el cambio climático inducido por el hombre sea la mejor explicación posible. Y esto es un poco lo que dice Berkeley Earth. Yo los invito a chequear sus páginas, porque también estos autores que tienen premios Nobel y demás en el plantel eran escépticos hasta hace 10 años. Y lo que decidieron hacer fue tomar los datos crudos y analizarlos ellos. Y a partir de ahí se convencieron que si no incluían el cambio artificialmente incluido por el hombre, más allá de la actividad solar, más allá de la actividad volcánica, influencia de los animales, otras explicaciones alternativas que se han puesto de manifiesto, el cambio global debido al hombre es la explicación más plausible. Otra vez, somos científicos. Si el día de mañana viene una explicación que prueba lo contrario, yo no voy a tener ninguna dificultad en cambiar la opinión, porque esa es la base de la ciencia. Y no es que uno sea falto de principios, todo lo contrario, si no la ciencia no avanza. La ciencia, como decía Carl Sagan, es más que un cúmulo de conocimientos, es una forma de pensar. Y si uno no está abierto a cambiar la forma de pensar a medida que se acumula evidencia, bueno, no está haciendo ciencia. Entonces, Berkeley Earth lo que dice es que no se puede explicar lo que está ocurriendo si no se hace, no se incorpora la componente humana a los análisis. En el mismo sitio de Berkeley Earth están las predicciones para nuestro país. Fíjense ustedes que hay evidencia desde 1860. Esta es el incremento de la temperatura anual en promedio. Y hay tres escenarios. El escenario más positivo, en el cual las emisiones decrecen, y para el 2100 hay un incremento de 2,2 grados. La más desfavorable, estamos hablando de un incremento de más de 5 grados, en el cual las emisiones de dióxido de carbono se incrementan. Y después está esta intermedia, en la cual hablamos de 3,5. Esto es catastrófico para la zona cercana a Buenos Aires, para nuestro delta del río Paraná. Estamos hablando de cambios de niveles medios del océano terribles. Y otra vez, hay que mantener, como dice Berkeley Earth, el escepticismo todo el tiempo. Pero se ve ahí una tendencia desde 1860 que se vuelve un poco más pronunciada en los últimos, digamos, 40 años. Y aquí está la evidencia que les decía, por lo cual uno tiene que convencerse. Esta es un cúmulo de datos que vienen de hielo, hacer agujeros en los glaciares, que por la forma en que se forman esos hielos, se pueden rastrear el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Y fíjense ustedes, en partes por millón en volumen, que los puntos que están en rojo para este sitio coinciden con las observaciones actuales atmosféricas. Y cuando vamos de construcción esto por 10.000 años. Acá no hay problema estadístico, una de las cosas que se le adjudica a los temas de cambio climático. Y bueno, ¿qué puede hacer uno como ingeniero? Estamos haciendo estudios en la bahía de San Francisco, se habla de que va a haber un cambio de nivel medio del mar de 3 pies, casi 1 metro. Y bueno, entonces por simulación numérica, por razones del tiempo no voy a mostrarles el video. Mostramos en amarillo el agua salada y en azul o celeste el agua dulce que viene del río Sacramento y San Joaquín. Este es un delta muy semejante a nuestro delta del Paraná. Hay islas donde la gente hace agricultura, también muy similar a nuestro delta del río Paraná. Tiene problemas porque esas islas tienen la dificultad de subsidencia al nivel de la isla baja, mientras el nivel de agua del río se mantiene o crece con las crecidas. Más gente quiere ir a vivir. Es un problema social tremendo también que hay en California en este sentido. Y bueno, otra vez, aquí se pueden determinar las áreas salinas, y cuando hay cambio del nivel medio del mar, lo que hay es, primero, más presión para que el agua entre en el continente, y al mismo tiempo es salada. De acá se toman aguas para irrigar a los cultivos, así que estamos irrigando agua salada en lugar de agua dulce. Problema tremendo, que se va a exacerbar cuando venga el cambio climático. Ya está, pero bueno,
con el 2100, si no hacemos nada, se va a exacerbar. Y aquí, bueno, se pueden hacer estos escenarios, como les decía, que hay 3 escenarios para Argentina, que se pueden estudiar: un escenario de base, que está en azul, un escenario de 1 pie y un escenario de 3 pies, y estas rosetas lo que hacen es determinar el tiempo en porcentaje que se superan determinados valores de concentración de salinidad. Y se observan que cuando hay 3 pies, todos los porcentajes crecen. En distintas estaciones, esto varía, pero respecto del caso base, salvo en determinadas estaciones en las cuales no hay cambio particular, todo crece. Entonces, esta es la labor de los ingenieros: contribuir a determinar qué va a pasar. Si tenemos la suerte de que estamos todos equivocados y no pasa nada, bueno, habremos aprendido más a nuestros sistemas, pero es un crimen no hacer nada, hay que darse de brazos cruzados. Y bueno, para cerrar quería enfatizar un poco como conclusión de todo lo que mostré, que para un potencial observador que viene desde otra parte del universo, la característica de nuestro planeta es el agua. Los océanos que tenemos tan importantes, que el color que tiene el planeta es característico, y obviamente tenemos aquí que estamos dominados por el signo del agua, en el sentido de que nos permite la vida en nuestro planeta, y las características físicas que tiene habilitan un montón de cosas que no se dan en otras partes del universo, donde los potenciales océanos son de otras sustancias. Y quiero recordar también algo que yo veía cuando estaba en La Plata y era estudiante del Colegio Nacional. No me perdía ningún episodio de la serie Cosmos de Carl Sagan, y que Carl Sagan en 1990 le pidió a la gente de la NASA que reorientara el Voyager 1 hacia la Tierra, y se obtuvo esta foto. Bueno, este círculo que ven en la imagen es la Tierra. Y Carl Sagan lo llamó el punto azul pálido, otra vez, enfatizando la característica de fluido, y que está designado por el color azul del agua. Y escribió unas palabras que les voy a leer, me voy a permitir leerles como cierre, porque me parecen muy importantes, a tantos años de que Sagan la formuló, y a tantos años que la haya partido, que un poco resumen lo que les quise contar. Y que obviamente ahora no tengo ni la música de Vangelis, ni la magia que hacía Sagan cuando hablaba, pero si me permiten, quería repetir las palabras que él formuló en ese programa Cosmos. Decía: mire de nuevo ese punto. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que has oído hablar, todos los seres humanos que alguna vez fueron, vivieron sus vidas. El conjunto de nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas confiables, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada madre y padre, inventor y explorador, todos los maestros de moral, todos los políticos corruptos, todas las superestrellas, todos los líderes supremos, todos los santos y pecadores en la historia de nuestra especie vivieron allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga la vida. No hay otro lugar, al menos en un futuro cercano, al que nuestra especie pueda migrar. ¿Visitar? Sí. ¿Establecerse? Todavía no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos nuestra posición. Quizás no haya mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta imagen lejana de nuestro diminuto mundo. Para mí, decía Carl Sagan, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos con más amabilidad y de preservar y cuidar el punto pálido azul, el único hogar que hemos conocido. Esto es un poco más largo, pero lo resumí para mostrarles las partes principales de estas frases de Sagan, que para mí son muy importantes. Entonces, para cerrar, darles las gracias por su atención. Espero que no haya sido demasiado largo. Quedo a
responder a sus preguntas. Y como se cierran las charlas TED, pensé que esto era importante comentárselos. Muchísimas gracias. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias, felicitaciones. Y por supuesto, ahora está abierto a las preguntas que podamos presentar por parte de quienes están presentes. Así que, bueno, para romper el hielo, si te parece, yo te hago una consulta. Sí, Planteabas justamente que es un proceso natural el tema del cierre de los estuarios y sí. que eso lleva a una modificación en la concentración de salinidad. Tratándose de un proceso natural, digamos, y que bueno, que hay un impacto concreto hacia lo que es los aspectos de concentración y las características biológicas y de animales y peces que puedan estar por allí. ¿No implica eso un control natural para la generación y conservación de las especies o no, todo lo contrario, ¿no? Para poder... Entonces, ¿de qué manera lo que es natural tenemos que seguir modificándolo? ¿Cuál es la idea, digamos? Sí, es una excelente observación, De Richard. especies que puedan estar por allí. ¿No implica eso Sí, es exactamente lo que se está discutiendo en estos momentos, porque lo que se ha hecho en estas circunstancias es llamar a gente de NOAA, de National Oceanic Administration. Y lo que ellos están planteando es lo que se llama una opinión biológica. Y lo que quieren hacer es modificar esa boca de modo tal que sea óptima para los peces. Claro, como tú bien dices, ¿qué es lo óptimo para los peces? De hecho, también, como bien dices, hay mortandad que ocurre naturalmente. Entonces, eh, lo que se está proponiendo es hacer un canal artificial que esté siempre cerrado y que tenga una descarga mínima, pero no se han puesto de acuerdo, porque todas esas preguntas que vos formulás no han sido respondidas cabalmente. O sea, hay un límite desde el punto de vista del conocimiento biológico y hasta dónde podemos hablar de cosas naturales y hasta dónde podemos hablar de que nuestra intervención nos pueda permitir producir algo mejor. Pero es exactamente lo que está ocurriendo. Digamos, la intervención humana tiene un límite natural, que tenemos que también dilucidar hasta qué punto nos podemos meter en determinados procesos que ocurren en forma natural. Perfecto. Bueno, no sé si estás viendo el chat, pero te mandan felicitaciones y saludos muy especiales, tanto Pablo Muchísimas gracias. Spalletti, Marcelo Frailuna, Gabriela, tu hermana, saludándote especialmente. También Guillermo Gelinski, quien a su vez te consulta si están estudiando algún lago o río en Argentina. No, bueno, eso es algo que, que yo estoy, en toda honestidad, desesperado por hacer, porque de hecho he consultado con gente del Balseiro, el director es íntimo mío y tratando de convencerlo de armar un equipo, porque lo que ocurre en estos momentos es que los chilenos están empezando a hacer algo semejante en sus lagos. Y si ustedes buscan en internet Chile Lagos Limpios, van a encontrar una página es un grupo de gente que se ha juntado y están invirtiendo en estudios de campo y simulación numérica de los lagos de Chile. Están empezando. Y la página es una cáscara, es más linda muestra más cosas de lo que realmente están haciendo. Pero de hecho, empezaron hace 5 años y tienen algo empezado al menos. Yo quiero hacer algo semejante en Argentina, llamémoslo Argentina Lago Limpio, no sé, lo que sea. Que como yo les decía, esas simulaciones que hicimos del lago Tajo, el código es libre. De hecho, estudiantes de doctorado que terminaron su carrera en Davis conmigo y volvieron a Chile, son los que están haciendo las simulaciones. Así que si hay interés del lado argentino, le damos todo. O sea, tienen toda disposición de empezar las simulaciones ya. No Bueno, solamente los códigos, sino el apoyo técnico para hacer el uso de los modelos. Y eso se puede aplicar a todos los reservorios. En algún momento estuve charlando con Marcelito García de Córdoba para empezar a
a modelar los reservorios de Córdoba, he discutido con él oportunidades. Yo también quería poder conseguir dineros de NSF para que nos diese la oportunidad de hacer un intercambio entre los lagos de Sudamérica y los lagos de Norteamérica. Pues también están los lagos de Canadá, que tienen una dinámica completamente distinta. Hay una chica que está doctorando acá también en Davis con nosotros, que está haciendo estudios de lagos en Canadá, y ahí la dinámica es casi todo el año está congelado, así que la temperatura dentro del lago está entre 2 y 4 grados, es brutal. Entonces lo que es más pesado, tiene que uno cambiar la cabeza. Ahora, las temperaturas más bajas son materiales más livianos. Bueno, lo que comenta Guillermo dice genial porque tiene el envase Paso de Piedras para evaluar y en el cual hay 400.000 personas que dependen de él. Perfecto, Creo que, perfecto. bueno, Noemí Zariski me parece que estás pidiendo, ¿no? Para hacer una consulta, Mimi. Si quieren habilitar Bueno, el ante todo, micrófono. bueno, felicitarte, no te conocía, hermosa la charla, muy didáctica. Quería preguntarte del software que dijiste que es libre. ¿Ese es un software para la parte de turbulencia? ¿Cómo matemáticamente trabajan con los tau turbulentos? No sé si lo llaman los esfuerzos de Reynolds, si modelan Claro, eso. exacto. Sí, sí. Tiene un cierre de turbulencia. Se usan varios cierres de turbulencia que uno puede elegir. Está el modelo de Magoniski, está el modelo de Meyer-Yamaga, que es un modelo que se llama de 2.5. Están los modelos de 2 ecuaciones, los modelos de más ecuaciones. El modelo de Meyer-Yamaga es de 2.5. Y es un modelo que se usa mucho para lagos. Pero también está el Magoniski, que permite determinar la difusividad del ¿Y, agua o cualquier otro contaminante en todas las direcciones. y cómo seleccionan el modelo más adecuado? O sea, porque cotejan con los experimentos, o sea, a priori, ¿con qué criterio vas a elegir un modelo o el otro? Bueno, hay mucha experiencia de modelación de lagos en todas partes del mundo. Y ya se sabe que el modelo de medio de llamada anda muy bien. Así que lo primero que uno va a empezar a usar es ese modelo. Si por casualidad no andase, uno ahí empezaría a tocar y buscar otros modelos. Pero la experiencia indica que esos son modelos que han sido probados en muchos lagos. Hay digamos, bastantes simulaciones que están viniendo de Suiza, tienen mucho trabajo en los lagos de Europa, están empezando en Italia a hacer simulaciones también en 3D, y hay digamos, un volumen de información que se está acumulando, y todo indica que el, el- el- básicamente, si uno modela vientos muy intensos, ahí tiene que aplicar un modelo de Bayer llamada para la parte vertical, y la parte horizontal es un modelo de Magoniski, que también es una viscosidad de remolino que se usa. Sí, y una última pregunta. Cuando Sí. explicaste cómo se va horadando en los planetas alejados del Sol y hablaste de gases, pero no están como gases. O sea, el efecto viscoso que ejercen porque horadan, están a muy bajas temperaturas. ¿Qué propiedades ahí hacen o sea, ese horadar lo hacen como gases o tienen otro estado? Bueno, hay una combinación, porque por ejemplo, en Marte es lo que se especula, porque todavía no hay nada concreto, es que no es el agua que nosotros conocemos en la Tierra, que es una mezcla de agua con otro componente que ha cambiado la estructura química. Usted sabe más que yo de esos temas. Eh, pero el efecto sobre la erosión es el mismo. O sea, se desagrega la estructura del suelo, y las partículas se empiezan a separar, y eso, ¿cómo se trata matemáticamente? Se trata con una especie de tensión de corte, en los modelos que estamos manejando. Entonces, Pero básicamente, como lo que cambian son gases. los... ¿Cómo? Como gases, los tratan como gases a muy bajas temperaturas. Sí, si se Lo que demostrara... pasa es que las propiedades son difíciles de conseguir, va, quizás. No, bueno, es que hay estudios también de erosión producida por gases en Ah, esos. sí, sí. Hay
Inclusive hay estudios que se analizan este tipo de ensayos para remover desechos nucleares, por ejemplo, y se aplican las mismas ecuaciones que se aplican en la erosión de una pila de puente. Es algo, por eso, un poco lo que trataba de en la charla, que uno puede tratar de entender problemas muy, muy disímiles con principios bastante universales. Y eso un poco explica la falta de innovación que tenemos, pero también que, bueno, por suerte hay algo de generalidad que nos permite hacer algo, si no, habría que hacer una teoría para cada cosa que sería imposible, ¿no? Gracias. No, eso de la pregunta está excelente. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Bien, entonces, bueno, agradecemos nuevamente a Fabián y abran los micrófonos si quieren mandarle saludos, así lo pueden hacer personalmente, ¿sí? Muchas gracias por dedicarse toda la charla. Hermano, un lujo, hermano, gracias. Gracias, Bomba. Te felicito de nuevo. ¡Felicitaciones, Bomba! Muchísimas gracias. Felicitaciones, Fabián. Gracias, gracias. Felicitaciones, muchas gracias. ¡Viva la turbulencia! Viva Un Leonardo. abrazo. Un abrazo, Fabián. Gracias, Va de Fabián. comer la turbulencia, así que felicitémosla. Gracias, Fabián. Te mando un saludo de la Universidad de Illinois. Gracias, Marcelo. Interesante la charla, como siempre. Y que continúen los éxitos. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Bueno, agradecemos también a todos la presencia y haber compartido este espacio en el cual, bueno, nos quedamos todos muy contentos por la participación de ustedes, pero fundamentalmente por haber podido escuchar la presentación de Fabián y, bueno, su incorporación a la academia como académico correspondiente. Les damos las buenas tardes y nos estamos viendo en cualquier otro momento, ¿sí? Bien, hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias. Chao, Fabián. Gracias, buenas tardes.